Todos dijeron que el PSG nunca ganaría la Champions por apostar solo a estrellas millonarias, pero Luis Enrique probó algo diferente: apostar por el juego colectivo y jóvenes talentos. El resultado fue la final más dominante en la historia de la Champions League, arrollador, histórico. Lo que hizo el PSG de Luis Enrique en los 90 minutos disputados de Múnich pocas veces se va a ver en la historia del fútbol. Fue una auténtica demostración de arte. Bajo un cielo estrellado, el Paris Saint-Germain conquistó su primera Champions League, derrotando al Inter de Milán en una final que no solo marcó un hito en la historia del club, sino que también redefinió el legado de Luis Enrique. Además, este triunfo sirvió para consolidar a una nueva generación de estrellas como los héroes de PSG, con un dominio abrumador desde los primeros minutos, liderado por los goles de Achraf Hakimi y de Desiré Doué en los primeros 20 minutos. El PSG no solo conquistó el trofeo más codiciado de Europa, sino que también completó un triplete histórico. Además, es una gesta que supera las mejores victorias de Pep Guardiola en el máximo campeonato de Europa. El PSG había llegado a la final de Múnich con un historial de decepciones en la Champions League. A pesar de los millonarios fichajes, los años de dominio en la liga, las semifinales y finales alcanzadas en el pasado, el club parisino siempre había tropezado en el momento crucial. La final de 2020, perdida ante el Bayern Múnich, seguía siendo una herida abierta para los aficionados y para jugadores como Marquinhos, que había cargado con el peso de las eliminaciones año tras año. Sin embargo, este año todo fue diferente. Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG no solo había conquistado la liga con 6 jornadas de antelación y la Copa de Francia, sino que también había mostrado una madurez táctica y una hambre insaciable en Europa. El camino hacia la final no fue sencillo. El PSG enfrentó rivales de peso como el Aston Villa en cuartos de final y el Arsenal en semifinales, donde Ousmane Dembélé emergió como una figura clave, liderando con un gol crucial en el Emirates Stadium y un desempeño estelar en el Parque de los Príncipes. La incorporación de Khvicha Kvaratskhelia en el mercado de invierno fue un golpe maestro, añadiendo creatividad y peligro al ataque parisino. Junto a Dembélé y el joven prodigio Desiré Doué, el PSG construyó un tridente ofensivo que desarmó defensas con una mezcla de velocidad, técnica y audacia. La final contra el Inter de Milán, un equipo con una rica tradición europea y dirigido por el astuto Simone Inzaghi, prometía ser un duelo táctico. Sin embargo, el PSG no dio margen a la especulación y fue una máquina arrolladora digna de época. Desde el pitazo inicial, los parisinos impusieron su ritmo, con un pressing alto y una circulación de balón que desconcertó a los italianos. La alineación titular de Luis Enrique reflejaba su filosofía: un equilibrio entre solidez defensiva, creatividad en el medio y un ataque letal. El primer gol llegó en el minuto en una jugada que encapsuló la esencia del PSG de 2025. Kvaratskhelia, con su característica gambeta, desbordó por la banda izquierda, atrayendo a 2 defensores antes de ceder el balón a Vitinha. El portugués, con una visión privilegiada, filtró un pase para Desiré Doué, quien con un movimiento rápido dejó atrás a Federico Di Marco y sirvió un centro raso al corazón del área. Allí, Achraf Hakimi, el exjugador del Inter, apareció como un rayo para empujar el balón a la red. La Allianz Arena estalló con el rugido de los aficionados parisinos, mientras Hakimi, en un gesto de respeto hacia su antiguo club, optó por no celebrar. Sin embargo, su impacto fue innegable. El lateral marroquí, tantas veces criticado en el pasado por errores en momentos clave, estaba escribiendo su redención. Apenas 8 minutos después, en el 20, el PSG asestó un golpe casi definitivo. Kvaratskhelia, nuevamente protagonista, inició un contraataque vertiginoso tras robar un balón cerca del área propia. Con una conducción magistral, conectó con Dembélé, quien dribló a 2 defensores antes de ceder a Doué en el flanco derecho. El joven de 19 años, en un destello de genialidad, disparó desde un ángulo cerrado y el balón, tras un desvío en Di Marco, se coló en la portería de Jan Sommer. La Allianz Arena, teñida de rojo y azul, vibraba con una energía indescriptible. Desiré Doué, el tercer adolescente en marcar en una final de Champions, se convertía en un símbolo de la nueva era del PSG. El Inter, aturdido, apenas pudo reaccionar en el primer tiempo. Donnarumma, un muro en la portería, frustró los escasos intentos de Lautaro Martínez y Marcus Thuram, mientras que Marquinhos y William Pacho neutralizaron cualquier amenaza aérea. Al descanso, el marcador de 2-0 reflejaba la superioridad parisina que tenía al Inter totalmente liquidado. En la segunda mitad, el Inter intentó reaccionar, pero el PSG no cedió terreno y apretó aún más el acelerador para hacer historia. Luis Enrique, con su característica calma, ajustó las líneas para mantener el control. Vitinha y João Neves dominaron el mediocampo, mientras que Fabián Ruiz aportó equilibrio y precisión. Dembélé, convertido en un líder indiscutible, siguió desequilibrando con su velocidad y regates, mientras que Kvaratskhelia, apodado Kvara por los aficionados, mostró por qué su fichaje había sido un acierto estratégico. El Inter tuvo sus momentos, especialmente en jugadas a balón parado, pero Donnarumma, con reflejos felinos, mantuvo su arco en cero. Los goles de Doué, Kvaratskhelia y Mayulu completaron la manita histórica para poner el primer marcador de 5-0 en una final de Champions
League. Marquinhos, el capitán eterno, también brilló, ganando duelos aéreos y organizando la defensa con una autoridad que reflejaba sus años de sacrificio por el club. El pitazo final desató la euforia. Los jugadores del PSG se abrazaron en el césped, mientras Luis Enrique dejó salir todas sus emociones festejando con los jugadores, quitándose la camisa y brincando para festejar. La afición parisina, que había viajado en masa a Múnich, convirtió la Allianz Arena en un mar de banderas rojas y azules. Por primera vez en su historia, el PSG levantaba la orejona, un trofeo que había sido una obsesión desde la llegada de los propietarios cataríes en 2011. Para Luis Enrique, esta victoria no fue solo la culminación de un proyecto, sino un logro personal más allá de lo deportivo, ya que fue dedicado a su hija Shana, y la temporada 2025 lo pone a la par de Guardiola. 10 años después de su primer triplete con el FC Barcelona en 2015, el técnico asturiano lograba el segundo de su carrera, igualando a Pep Guardiola como uno de los pocos entrenadores en alcanzar esta hazaña. La Ligue 1, la Copa de Francia y ahora la Champions League confirmaban su genio táctico y su capacidad para reinventar equipos. En París, Luis Enrique había transformado al PSG de un equipo de estrellas individuales a una máquina colectiva, donde cada jugador entendía su rol y ejecutaba el plan con precisión quirúrgica. Su decisión de mover a Ousmane Dembélé al centro del ataque fue un punto de inflexión que cambió al equipo después de la salida de Mbappé. El francés, antes criticado por su inconsistencia, se convirtió en un contendiente al Balón de Oro, con 44 contribuciones de gol en todas las competiciones. La apuesta por jóvenes como Doué, Bradley y Barcola, junto con la incorporación de Kvaratskhelia, demostró la visión de largo plazo de Luis Enrique. La final de Múnich fue el escenario donde las nuevas estrellas del PSG brillaron con luz propia. Ousmane Dembélé, con su velocidad y desborde, fue una pesadilla constante para la defensa del Inter. Su capacidad para crear peligro desde cualquier posición lo consolidó como el líder ofensivo del equipo. Khvicha Kvaratskhelia, por su parte, aportó magia y determinación, demostrando que su transferencia desde el Napoli fue una inversión justificada. Su conducción en el primer gol y su constante amenaza en el área rival lo convirtieron en un ídolo instantáneo para la afición. Desiré Doué, con apenas 19 años, se robó los titulares y dejó sentenciada la carrera para obtener el premio del Golden Boy, donde su competencia era Pau Cubarsí. Su asistencia y gol en la final lo colocaron en la élite del fútbol mundial, comparado con leyendas como Lionel Messi y Kylian Mbappé en sus inicios. En la portería, Gianluigi Donnarumma demostró por qué es considerado el mejor arquero del mundo. Sus atajadas en momentos clave aseguraron que el PSG se mantuviera con vida durante el torneo, como le pasó especialmente ante el Liverpool, y su liderazgo desde el fondo fue crucial para la solidez defensiva. Pero quizás los héroes más emotivos fueron Achraf Hakimi y Marquinhos. Hakimi, quien había jugado para el Inter en la temporada 2020-21, marcó el gol que abrió el camino a la gloria, un momento de redención tras años de críticas por las eliminaciones del PSG. Su decisión de no celebrar reflejó su clase, pero no pudo ocultar su emoción al final del partido, cuando se fundió en un abrazo con sus compañeros. Marquinhos, el capitán que había vivido todas las decepciones del PSG en Europa, levantó el trofeo con lágrimas en los ojos. La victoria del PSG no solo fue un triunfo deportivo, sino un fenómeno cultural. En París, las calles se llenaron de aficionados celebrando hasta el amanecer. El Arco del Triunfo se iluminó con los colores del club y el Parc des Princes abrió sus puertas para una fiesta masiva. Para los propietarios cataríes, el trofeo representaba la validación de una inversión de más de una década, pero para los hinchas era mucho más. Era la culminación de una pasión que había soportado años de frustraciones. En el contexto europeo, el triunfo del PSG marcó un hito histórico. Fue la primera final de Champions sin un equipo inglés, español o alemán desde 2004, y la victoria parisina consolidó a la Ligue 1 como una fuerza emergente en el fútbol continental. El PSG se convirtió en el segundo equipo francés en ganar la Champions, siguiendo los pasos del Olympique de Marsella en 1993. La victoria en Múnich no fue solo el fin de una búsqueda, sino el comienzo de una nueva era. Con un proyecto joven y un entrenador en la cima de su carrera, el PSG se posiciona como un contendiente serio para dominar Europa en los próximos años. Jugadores como Doué, João Neves y Kvaratskhelia representan el futuro, mientras que veteranos como Marquinhos y Hakimi son el puente entre las decepciones del pasado y las glorias del presente. Para Luis Enrique, el segundo triplete lo coloca en la misma conversación que leyendas como Guardiola, Ancelotti y Ferguson, pero para él el verdadero éxito no es solo el trofeo, sino haber dado a París una identidad futbolística. Y en esa noche mágica en Múnich, el PSG hizo realidad el sueño de toda una ciudad y demostró que no solo es el mejor equipo de Europa, es el mejor equipo de todo el mundo. Luis Enrique demostró que el equipo siempre está por encima de las individualidades, y eso en el fútbol siempre será lo mejor. El siguiente reto del PSG será obtener el sextete que lograron en su momento el Bayern y el Barcelona.